Bendiciones a todos los que están conectados en esta hora y a todos aquellos también que se van a conectar en los próximos minutos. Recuerda que este programa, Llamados con Propósito, tiene un propósito y uno de los propósitos principales es bendecir tu vida, es ser instrumento, canal de bendición para tu vida. En esta noche te traigo un mensaje que va a bendecir y va a edificar tu vida y va a cambiar tu manera de pensar. En esta noche quiero meditar y quiero hablar de los peligros de la desconexión. He titulado este mensaje, Los peligros de la desconexión. Y me voy a basar en el libro de Ruth. Ruth es esos pocos libros, de hecho creo que la Biblia solamente trae dos nombres de dos mujeres, Esther y Ruth. Y yo en esta noche voy a hablar de Ruth, sobre el libro de Ruth voy a basar el mensaje, la enseñanza en esta noche. Y bueno, quiero que no te desconectes porque esta es una historia bíblica bien interesante. Es una historia bíblica real. Eso pasó a una familia en Israel. Es una historia familiar, bíblica, vuelvo y repito, y muy real que se puede identificar con cualquier familia de este tiempo. Esta historia familiar real puede identificarse con tu familia. Y bien, dice el libro de Ruth en el capítulo 1, dice de la manera siguiente: hubo un hambre severa que azotó la tierra, y por eso un hombre de Belén de Judá, escucha esto, Belén de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. Y sigue diciendo la palabra, Ruth capítulo 1, verso 1 y 2, y sigue diciendo: el hombre se llamaba Elimelech, y el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos se llamaban Mahlón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Mire, la mayor parte del tiempo nosotros vivimos nuestras vidas y vivimos una vida en la cual vemos a nuestra generación crecer, a nuestra generación multiplicarse, pero cometemos el mismo error que cometió este hombre llamado Elimelech juntamente con su esposa Noemí. Elimelech y Noemí abandonaron su tierra de origen, abandonaron la ciudad de Belén para irse a una tierra extraña, para irse a un territorio extranjero llamado Moab. Hay momentos donde nosotros no entendemos las consecuencias de nuestras acciones. Nos salimos del propósito y del lugar de Dios. Quiero que tú en esta noche notes esto. Mira cómo estoy hablando. Estoy hablando del propósito de Dios y estoy hablando del lugar de Dios. Es decir, que el lugar de Dios está conectado al propósito de Dios. El lugar y el propósito vienen atados. Cuando Dios te asigna un propósito, ese propósito viene atado a un lugar determinado. Y Elimelech y Noemí vivían en la ciudad de propósito, vivían en el lugar de propósito. El lugar de propósito para ellos estaba en Belén, no en Moab, no en la tierra a la cual emigraron. ¿Por qué ellos emigraron a esta tierra, a esa tierra de Moab? Ellos emigraron, nos dice la palabra, a esa tierra de Moab porque hubo un hambre severa que azotó la tierra. Y comúnmente hoy en día vemos migraciones de hombres, de mujeres,
de familias enteras, de niños, de jóvenes, emigrando hacia otros lugares en busca de un futuro económico mejor, pero olvidando que tal vez están abandonando su propósito y el lugar de propósito, porque el propósito el cual Dios te ha asignado viene atado a un lugar, y el lugar de origen de esta familia israelita era Belén. ¿Quiénes eran Elimelech y Noemí? Noemí y Elimelech eran israelitas, eran personas naturales de Belén, era su tierra natal. Belén es la misma tierra, es el mismo territorio donde Jesús nació. Y Belén significa casa del pan. Mira cómo dice, casa del pan. ¿Verdad que como que resulta un poco contradictorio? Belén significa casa del pan y en la casa del pan había hambre. En el lugar que Dios les había asignado a ellos, había hambre. ¿Esto no te suena familiar? En la tierra donde naciste, en el lugar que Dios te asignó, en el lugar donde tú estás cumpliendo el propósito de Dios, ahorita hay hambre, ahorita hay crisis económica, pero el que haya una crisis económica, el que el lugar que Dios te haya asignado esté pasando una crisis económica o haya hambre, no significa que te tienes que desconectar de ese lugar. Mira lo que le pasó a esta familia. Sigue conectado para que te enteres lo que a esta familia le pasó por haber abandonado su llamado y su lugar, lo más importante, su lugar de propósito. Recuerda lo que te dije al comienzo, que el propósito viene atado a un lugar. Entonces Elimelech y Noemí eran israelitas naturales de la ciudad de Belén. Noemí pues era esposa de Elimelech y Elimelech era antepasado del rey David. Eran un familiar, era familiar cercano a David. Y Noemí pues fue la suegra de Ruth, la heroína, por así decirlo, porque Ruth está en el libro de Hebreos, está en la lista de los héroes de la fe. Y Noemí llegó a ser la suegra de Ruth, es decir, de la línea mesiánica, de la línea de descendencia de donde, y valga la redundancia, de donde venía Jesús. Como les dije hace rato, Belén significa la casa del pan, es decir, la casa de provisión, la casa del alimento, la casa del sustento. Pero cuando se habla, Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es decir, Jesús estaba atado a Belén. Jesús nació en Belén y Jesús tenía un propósito que cumplir en esta tierra. El Mesías, el Salvador del mundo, vino a esta tierra, ¿verdad? Para dar luz a los que estaban en sombra de tinieblas y de muerte. Pero la vida de Jesús estuvo atada a un lugar, estuvo atado a Belén. Ese era su lugar de propósito. Y Belén es la casa del alimento, la casa de la provisión, la casa del sustento, pero la casa de la provisión espiritual, la casa del alimento espiritual. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Porque esta palabra que tú estás oyendo en esta noche, esta palabra edifica tu alma, edifica tu espíritu, le da nuevas fuerzas a tu espíritu, le da guía, le da dirección. ¿Cuántas personas en esta hora no están luchando y venden todo lo que han adquirido por 20 años, por 30 años en sus territorios? Lo venden y abandonan toda una vida de 30, de 20 años para irse a una tierra extranjera, porque en su tierra natal hay hambre. Porque en su tierra de origen hay crisis económica. Y quiero decirte pues que
que la crisis no es símbolo de que Dios no está en ese territorio. Dios está en ese territorio a pesar de que haya una prueba. La prueba no es símbolo de que Dios está contigo. Comúnmente hemos oído que tenemos que estar bien, que tenemos que estar prósperos económicamente. No, pero olvidamos que la prosperidad de Dios es una prosperidad integral. Dios nos manda a ser prosperados espiritualmente, que nuestra alma, que nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra mente, todo sea prosperado, ¿verdad? Él nos manda a una prosperidad integral, no solamente material, pero hoy en día las familias solamente buscan prosperidad material, prosperidad económica. Entonces, bueno, Belén fue la ciudad donde Jesús nació. Esta pareja, Elimelech y Noemí, amaban a Belén, amaban su tierra de origen, aunque Moab le había proporcionado sustento por un tiempo mientras había necesidad. Ellos no querían permanecer allí, pues solo era el templo de Dios, la presencia de Dios mismo, que era lo que podía satisfacer sus almas, y solamente en Belén era que ellos se encontraban en la presencia del Señor. Pero lo más importante de esta historia es que Elimelech y Noemí eran hijos de Dios. Elimelech y Noemí eran verdaderos israelitas. Eran, en otras palabras, hijos de propósito, eran hijos de bendición. Noemí y Elimelech eran hijos de pacto, eran hijos de la promesa. Noemí y Elimelech conocían y creían en el Dios de sus antepasados, en el Dios que nunca nos abandonan a pesar de nuestros errores. Pero Elimelech y Noemí, a pesar de que eran hijos de propósito, a pesar de que eran hijos de Dios, cometieron un error. ¿Cuántos no hemos cometido un error? Levantemos nuestras manos. Yo levanto mis dos manos porque cuántos errores no hemos cometido en nuestras vidas a pesar de tener la bendición de ser hijos de propósito, de ser hijos de Dios. Y Noemí y Elimelech cometieron un error que muchas familias cometemos o están cometiendo hoy en día. ¿Cuál es el error que cometieron Elimelech y Noemí? Abandonar el lugar de propósito. Y por ende, al abandonar el lugar de propósito, abandonaron también su asignación espiritual, abandonaron el propósito de Dios en sus vidas, porque el propósito viene atado al lugar. Al ellos irse de Belén, estaban abandonando no solamente el lugar de propósito, sino que estaban abandonando el propósito de Dios en sus vidas. En otras palabras, Noemí y Elimelech se desconectaron de su tierra de propósito. Hubo desconexión espiritual. Mucha gente dice, no, yo me voy buscando un mejor futuro, pero el mejor futuro no te garantiza que el final vaya a ser bueno. Y vemos en esta historia tristemente que el final de esta familia no fue un final bueno, fue un final trágico, lleno de pérdidas, lleno de muerte, lleno de luto, porque obtuvieron por un tiempo, saciaron pues su hambre y obtuvieron una holgura, por así decirlo, económica momentánea, pero al final hubo muerte y hubo pérdida. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ellos tomaron una decisión equivocada. Decidieron desconectarse de la tierra de propósito y de Belén. Y de bendición, perdón. Belén era su tierra de propósito. Belén era la tierra de bendición para ellos, porque la bendición de Dios te incluye lo espiritual. Y al ellos abandonar Belén, estaban abandonando la presencia de Dios, estaban abandonando el servicio a Dios, estaban abandonando, en otras palabras, la casa de Dios.
estaban abandonando el lugar donde ellos podían alimentarse del pan espiritual, del pan del cielo. Belén era la ciudad donde Elimelech y Noemí y sus hijos podían servir a Dios. Moab no. En el territorio de Moab, ellos no sirvieron a Dios. En ese territorio ellos solamente se dedicaron a trabajar lo material, a buscar el sustento material y se olvidaron totalmente de lo espiritual. Es decir, no en Moab no estaba la presencia del Señor en ese lugar. No podían alimentarse de las enseñanzas de la palabra de Dios para adquirir sabiduría, para tener paz mental y emocional. Es tanto que en ese territorio había algo, una ley que el Señor había puesto en el territorio de Israel, que los israelitas, muchas gracias, no se casaran con mujeres extranjeras. Y en ese territorio, Elimelech pues permitió que sus dos hijos, Kelión y Mahlón, se casaran con mujeres extranjeras, con Ruth y con Orfa. Miren, hay mucha gente que anda errante. Y eso fue lo que le pasó a Elimelech y a Noemí. Andaban errantes, tenían una bendición en su casa, tenían una bendición en la casa del pan, tenían una bendición en su tierra natal, tenían una bendición en Belén y abandonaron Belén para andar errantes en Moab. Son como algo así lo que hoy en día ataca a mucha gente. Son espíritus vagabundos, espíritus que no se siembran en un lugar, gente que no tiene permanencia en un lugar, sino que anda, incluso hay gente que salió de sus tierras, de México, de Centroamérica, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de cualquier nación suramericana, salieron para venir incluso a los Estados Unidos a buscar un mejor porvenir económico, pero abandonaron tal vez la tierra, su lugar de propósito, y andan como migrantes y llegan a esta nación y andan de estado en estado. Hoy me voy a Virginia, mañana me voy a California, pasado me voy a Carolina del Norte, luego me voy a Florida, luego me voy a Alabama, y así andan de estado en estado dependiendo de donde haya trabajo y donde le paguen mejor, pero no tienen permanencia. Ese es un error grave. El hombre fue y la mujer fueron creados para tener permanencia, para tener un lugar donde permanecer, un lugar de pertenencia, un lugar que ellos sientan que ese lugar les pertenece, un lugar de seguridad. Son gente que no tienen sentido de pertenencias en sus vidas. No permiten que sus hijos, que su familia crezcan rodeados con la seguridad de un hogar, sino que hoy están aquí y mañana están en otro lugar, en otro territorio. Tú no tienes que moverte de los lugares por el dinero. El dinero, tú no tienes que seguir el dinero tiene que seguirte a ti. Y este fue el error que cometió Noemí y Elimelech. Mira, tú tienes que luchar por dejarle una herencia espiritual a tus hijos. En estos días yo hablaba con uno de mis hijos meses atrás y yo le decía, quiero dejarles también una herencia material. Y uno de mis hijos me decía, mamá, tú no me tienes que dejar una herencia material, tú tienes que dejarme una herencia espiritual. ¡Wow! Qué poderoso que mi hijo y mis hijos hayan entendido que la herencia más poderosa que un padre o una madre puedan darle a sus hijos no es la herencia material, sino es la herencia espiritual. Formarlos con el amor de Dios, formarlos con el temor de Dios, formarlos, lanzarlos al éxito como hombres rectos, como hombres y mujeres
justos, como hombres y mujeres con el temor de Dios en sus corazones. Esa persona, según el Salmo 112, va a tener éxito siempre. El hombre bienaventurado, dice el Salmo 121, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado, será feliz. ¿Por qué? Porque al final le va a ir bien. Entonces, Noemí y Elimelech le faltó la fe. Noemí y Elimelech dejaron de confiar en Dios. Estaban en el lugar de bendición, estaban en la tierra de propósito, estaban en Belén y dejaron de confiar en Dios. Y en medio de la crisis salieron a un territorio extranjero. Moab significa depravación sexual. Salieron a territorio de depravación sexual. Salieron a territorio de muerte. Salieron a territorio de despropósito. Ten cuidado, se desconectaron de su tierra de propósito. Ten cuidado si te desconecta de tu casa de propósito. Ten cuidado si te desconecta de tu iglesia de propósito, del lugar donde Dios te llamó. Ten cuidado porque puedes estar a punto de cometer el mismo error que cometió Elimelech y Noemí y luego se arrepintieron. Y ya te voy a contar por qué ellos se arrepintieron. Pero también sabemos que a pesar de que nosotros cometamos errores, Dios es un Dios que siempre restituye, siempre cubre nuestras faltas, siempre cubre nuestros errores. Dice la palabra que Él es fiel y verdadero. Pero aunque nosotros seamos infieles, dice el libro de Apocalipsis, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de pactos. Él es el Dios no de un hombre, Él es el Dios de una familia, Él es el Dios de la familia, porque Él creó la familia, Él instituyó la familia en el huerto del Edén, Él instituyó los pactos, Él le agrada cuando el hombre hace pacto. Tú puedes estar en un lugar donde haya hambre, pero si tú estás en el lugar de propósito, tú no pasarás por el hambre. En esta hora, sé que hay muchos que están a punto de tomar una decisión. En esta hora el Señor te dice, ten cuidado con la decisión que estás a punto de tomar, porque puede afectar tu vida y no solamente la vida tuya, sino tu vida y la vida de tus hijos. Elimelech y Noemí escogieron la maldición de quedar sin cobertura espiritual. Escogieron la maldición de la orfandad. Miren, desde que Satanás se rebeló y quedó sin cobertura, él se ha esmerado por trabajar día a día para levantar una generación de gente huérfana, sin cobertura espiritual, para levantar huérfanos espirituales que renuncien a sus padres espirituales. Satanás lucha día a día para que tú andes errante, para que tú menosprecies tu lugar de propósito, tu tierra de origen, tu casa de propósito, tu casa de bendición. Las iglesias, las congregaciones están llenas, el mundo hoy en día están llenos de creyentes, de gente que cree en Dios, pero que subestiman el valor de pertenecer a una iglesia local. ¿Cuánta gente no dice, yo no necesito de una iglesia para buscar a Dios? Quiero decirte que es un error. Todos necesitamos de todo. Y si Dios instituyó la iglesia de Cristo, y si Dios instituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar su cuerpo, Él lo hizo para que tú seas prosperado espiritualmente. Él lo hizo porque tú sabías que tú ibas a necesitar un lugar espiritual al cual pertenecer, una casa espiritual a la cual pertenecer.
Elimelech y Noemí escogieron la orfandad. Mira, hay gente que nace huérfana. ¿Y qué dice la palabra en cuanto a los huérfanos? Hay gente que nace sin padres. Los padres los abandonaron. Sus padres murieron cuando estaba pequeño, o cuántas madres no mueren cuando el niño o la niña nacen y aquel niño o niña quedan huérfanos. Hay gente que ha nacido huérfana, pero dice la Biblia en cuanto a los huérfanos que Él es el padre de huérfanos. Dios es el padre por excelencia. Él busca a los huérfanos, pero hay gente que nació con padre, hay gente que nació en una iglesia, hay gente que Dios le dio un lugar al cual pertenecer espiritualmente, hay gente a la cual Dios le ha dado una congregación a la cual pertenecer y rechazan esa congregación, rechazan esa asamblea, rechazan esa iglesia local y dicen: yo no necesito en esa iglesia, no hay amor en esa iglesia. Si tú estás en ese lugar, es para que tú brindes amor. Si no hay amor allí, comienza a darlo tú. Y no abandones ese lugar de propósito, porque cuando te desconectas de una iglesia local, viene el peligro de la desconexión, viene el peligro de la orfandad. Mira, yo te hablo del peligro de la desconexión, porque mi esposo y yo vivimos hace alrededor de 33 años atrás. Vivimos esta experiencia. Cometimos mi esposo y yo el mismo error que cometió Elimelech y Noemí. Por eso yo me identifico con esta historia. ¿Y cuántos no se pueden estar identificando con esta historia? Yo me identifico con esta historia porque mi esposo y yo hace más de 33 años atrás Dios nos había asignado una tierra de propósito, una tierra en la cual nos íbamos a desarrollar espiritualmente. Y nosotros, debido al hambre que estábamos, debido a la situación económica que estábamos pasando en aquel momento, yo fui la primera que le dije a mi esposo que quería ir a la capital, a la tierra de mis padres, porque allí había mejores oportunidades de empleo y que no quería seguir viviendo la situación económica de escasez que estaba viviendo. En otras palabras, nos salimos del propósito de Dios, abandonamos el territorio de propósito, nos desconectamos de la tierra de propósito, la tierra que Dios nos había asignado. Y un año exactamente después, mi esposo estaba apartado del Señor. Había entrado la muerte espiritual. Mis dos hijos estaban enfermos graves. Yo también caí enferma, mi esposo también, nos vino una enfermedad. Salimos de ese territorio un año después, salimos con dinero, con mucho dinero, al punto de que pudimos comprar incluso una casa, construir una casa, pero salimos pobres espiritualmente, salimos fracturados espiritualmente. Yo viví esta historia, Noemí y Elimelech. Noemí, después que pasó mucho tiempo, sus dos hijos, Kelión y Mahlón, mueren. Se habían casado en ese territorio, pero luego mueren y finalmente muere Elimelech, muere también el esposo de Noemí y Noemí quedó viuda y viuda sin sus dos hijos. Era una mujer que podía tener dinero, pero quedó sola. Llegó la tragedia a su vida. ¿Por qué? Porque ella se desconectó. Y en esta noche quiero decirte que hay peligro. Hay mucho peligro en la desconexión. No te desconectes del lugar de propósito. Ten mucho cuidado con las decisiones que estás a punto de tomar, porque cualquier decisión puede afectar a tu familia, puede afectar a tu esposa, hombre, puede afectar a tus hijos. Quiero decirte en esta noche que no porque algo se desconecte
al momento, al instante, implica que deje de funcionar. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes conectado tu celular a tu batería, pero lo desconectas. Y después que lo desconectas, tu teléfono sigue funcionando, incluso hasta por todo un día, o por 18 horas, por así decirlo, o por 12 horas, o por 10 horas. Sigue funcionando tu teléfono, pero llega el momento que si tu teléfono está desconectado de la batería, tu teléfono se va a apagar, tu teléfono va a sufrir pérdida debido a la desconexión. Hay mucho peligro en la desconexión espiritual. El teléfono sigue andando. Mucha gente dice, no, me está yendo bien, y eso decíamos nosotros. Mi esposo y yo decíamos igual. Me imagino que Elimelech y Noemí nos está yendo bien en este territorio, estamos siendo bendecidos, logramos comprar un carro, pero luego vino muerte espiritual a la vida de mi esposo, porque él se apartó del Señor, se descarrió. Llegó el mal a nuestras vidas, llegó la enfermedad a nuestra casa, llegó la tristeza, y tenemos que tener mucho cuidado con la desconexión. Cuando una persona se desconecta, cae en orfandad. Eligió ser un huérfano, eligió independizarse, y la desconexión, la orfandad, activa dolores innecesarios en nuestras vidas. Mira, la orfandad, mira lo que activa en tu vida. Activa el desamparo, el abandono, trae confusión, trae inestabilidad en tus emociones, trae rechazo, desprotección, aislamiento, trae pobreza, soledad, desvalorización, e incluso en algunas personas trae muerte, trae suicidio. ¿Cuáles quiero hablarte en esta noche? Pero antes quiero saludar a las siguientes personas que están conectadas. Mariluz Cisnero, te bendigo, hija. Sandra Ivette, Sara Guerrero, Nelly Cisnero, Berenice Villalba. Bendigo a cada una de las hijas de casa. Judith Teles, Dulce Paredes, Maricruz Reyes, si hay otras a las cuales tengo que saludar, te lo agradecería. Lisa Sus, y a todas las personas, recuerda compartir esta transmisión porque puede bendecir a muchas otras vidas. ¿Cuáles son las consecuencias de la desconexión? Quiero enumerarte y decirte: Adán se independizó de Dios. ¿Y qué hizo Adán cuando él se independizó de Dios? Cuando Eva le dijo, come de la fruta prohibida, porque tus ojos serán abiertos y conocerás el bien y el mal. Y Dios no quiere que tú conozcas el bien y el mal. ¿Qué dijo Adán? No necesito a Dios para existir. Él decidió, Adán, independizarse de Dios. ¿Y qué activó en su vida? Activó la muerte para toda la humanidad. Esto está en Romanos 5, 12 y 21. ¿Qué hizo Can? Can deshonró a Noé, su padre, y terminó sometiendo su descendencia a toda clase de maldiciones y a pobreza. Esta historia de Noé está en Génesis 9, 20, 24. También vemos que Jacob engañó a Isaac, su padre, y cosechó 14 años de dolor y de traición. María, vemos que murmuró contra su hermano y su padre espiritual, Moisés, y fue golpeada. Su cuerpo fue golpeado con lepra. Eso está en Números 12. Coré se rebeló contra Moisés y la tierra se abrió y lo devoró a él y a toda su familia. Rubén, el hijo mayor de Jacob, deshonró a su padre y perdió la bendición de la primogenitura. Jesí, el siervo de Eliseo, le mintió a Eliseo y perdió el derecho a la unción. Absalón, el hijo de David, uno de los hijos de David, se rebeló contra David y terminó siendo asesinado. Trajo muerte a su vida.
activó la muerte espiritual y la muerte física a su vida. ¿Cuántos por rebelarse? ¿Cuánta gente por desconectarse del lugar de propósito, de la casa de bendición, no han activado la muerte espiritual y física en sus vidas? Mi esposo y yo activamos la muerte espiritual en nuestras vidas, activamos la enfermedad en nuestros cuerpos y en el cuerpo de nuestros hijos. Elimelech y Noemí activaron la muerte espiritual y física de sus dos hijos y finalmente también de su esposo. Noemí salió pobre económicamente, salió buscando un mejor destino hacia Moab, pero regresó años más tarde a Belén, regresó con las manos vacías. Y por eso Noemí dijo, no me llamen Noemí, porque Noemí significa dulzura, compañera. Llámenme Mara, amarga, porque he regresado con las manos vacías. He regresado sin familia, he regresado sin mi esposo y sin mis dos hijos. Entonces, vemos lo terrible que es la desconexión, las consecuencias que deja la desconexión. También saludo a Antonio Paredes, Juan Sánchez, Marta Chávez, Rosalinda de la Fuente, John Paredes. También quisiera que si alguno tiene alguna petición, puedo orar esta noche por cualquier petición que tú tengas. Y ya casi que voy finalizando, estoy entrando en la última parte de este mensaje. Recuerda comentar si esta palabra te ha bendecido. Recuerda darle un like y también recuerda compartir, porque muchas vidas también necesitan escuchar esta palabra, porque la palabra siempre trae cambio y dirección, trae esperanza, trae fe. La palabra trae transformación a nuestras vidas. Las consecuencias que vivieron, las consecuencias que experimentaron Elimelech y Noemí fueron las siguientes. Manifestaron falta de fe y confianza en Dios. Manifestaron inmadurez al abandonar su lugar de propósito y el lugar de asignación. Al abandonar la casa del pan, dejaron su servicio a Dios. En Moab, en ese territorio extranjero, Elimelech y Noemí no tenían cobertura espiritual. Y es muy importante, es vital la cobertura espiritual que Dios te ha puesto. Tú no puedes andar de iglesia en iglesia, recorriendo todas las iglesias locales de tu ciudad. No, tú tienes que plantarte en una iglesia, tú tienes que sembrarte en un lugar, porque ahí es donde tú vas a tener crecimiento espiritual. Entonces, en Moab, Elimelech y Noemí no tenían cobertura espiritual. Ellos estaban sin protección, quedaron sin protección, quedaron desnudos, quedaron huérfanos y por eso hubo tragedia, por eso hubo muerte en sus vidas, por eso hubo pérdida. Ellos se quedaron sin muros que los protegieran, quedaron expuestos a los ojos del enemigo. David dijo, escóndeme, Señor, en el tabernáculo de tu presencia, porque David sabía que el tabernáculo en la casa del pan, David sabía que en el tabernáculo, en la presencia de Dios, Dios lo podía hacer invisible a los ojos del enemigo. ¿De cuántas cosas el Señor no te ha librado por tú estar en su casa? Por solamente venir a los servicios en la casa de Dios, por solamente venir a adorarlo. ¿De cuántos males el Señor no nos ha librado? Ahí tienes esta historia de Elimelech y Noemí. Dios no pudo librarlos, perdieron a sus dos hijos. Noemí también perdió a su esposo. Hubo muerte, hubo luto, hubo tragedia. Perdió todo prácticamente Noemí y quedó incluso al final sin casa. Quedó sola al final. Y solamente Ruth, su nuera, que la quiso acompañar a su tierra de origen. Así también mi esposo y yo quedamos en vergüenza, pasamos
años de dolor, pasamos años para que mi esposo volviera a buscar de Dios. Comenzó a tener fracturas espirituales y eso es muy delicado. Yo misma le serví de tropiezo a mi esposo, le serví de tropiezo a mis hijos, buscando lo económico. Dice la palabra, dice Pablo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Noemí y Elimelech quedaron sin muros que los protegieran, quedaron expuestos a los ojos del enemigo y experimentaron el dolor de las pérdidas. Perdieron a sus 2 hijos. Ellos cortaron el fluir del favor de Dios en sus vidas. Ellos cortaron la unción y el poder que fluían en ellos mientras ellos estaban en la casa del pan. Espiritualmente ellos estaban bien. Una vez que ellos mismos decidieron independizarse, una vez que ellos mismos decidieron desconectarse, una vez que ellos mismos decidieron abandonar la casa de propósito, abandonar el lugar de propósito, ellos se desconectaron. Al principio les fue bien, porque todavía tenían batería, todavía sus baterías estaban cargadas, pero una vez que las baterías murieron, una vez que hubo desconexión total, que vino muerte, que vino pérdidas. Llegó la tragedia, llegó la muerte, llegó el luto y finalmente Noemí quedó sola. Qué triste esta historia. Y esta es la historia de muchos hijos de Dios. Esta es la historia hoy en día de muchos creyentes. Creyentes que incluso se oponen a estar bajo cobertura. Creyentes que no han entendido la importancia de un padre espiritual y de una madre espiritual. Creyentes que no han entendido el poder que trae el estar bajo una cobertura. Jesús mismo se lo dijo a Jerusalén. Él le dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas que yo te he enviado. ¿Cuántas veces yo quise juntar a tus hijos? Le estaba diciendo a la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y tú no quisiste? Tú no te dejaste cubrir, tú no has aceptado cobertura, tú has quedado sin muros de protección, tú te has desconectado, porque es lo que yo he establecido pastores que operan como padres espirituales, no padres biológicos, padres espirituales. Que no los llames padres espirituales, eso está muy bien. Perfecto, llámalos como los llama Dios, pastores. Pastores que te guían, pastores que te aconsejan, pastores que te dan una palabra a tiempo, pastores que te cubren en oración, hombres y mujeres que te cubren en oración. Hay mucha gente, hay muchos creyentes que pueden estar dentro de una iglesia, pero se rehúsan a ser moldeados y formados porque no se someten. ¿Cuánta gente no huye del discipulado personal? No quieren ser discipulados. ¿Cuánta gente no está incluso sirviendo en la obra de Dios, pero no viven para desempeñar el llamado de Dios? Se mantienen ocupados en lo común y en lo poco relevante y carecen del propósito esencial en sus vidas. Carecen de la presencia de Dios. Recuerda entonces que la cobertura te da protección. La cobertura te provee dirección y la cobertura te provee propósito en tu vida. Y para concluir, quiero irte diciendo, si hay oraciones, quisiera que me las pasaras porque ya voy a entrar en esa parte. Quisiera ir concluyendo y decirte que no pierdas tu propósito. Recobra el sentido del propósito, recobra el sentido de la razón. No seas como el hijo pródigo
que decidió desconectarse de la casa paterna y trajo la maldición de la orfandad a su vida. Recobra el sentido de dirección en tu vida. Los bienes materiales se acabarán un día. No te desconectes, no te independices. La desconexión, recuerda, trae consecuencias. No entregues tus bendiciones, no te desvíes de tu propósito. Recobra el sentido de pertenencia, recupera el sentido, reacciona. Amén. En esta noche te he bendecido con esta palabra. Te he traído direcciones específicas. Si hay alguien que quiere desconectarse de su casa de propósito, de su casa de bendición, de su iglesia local, incluso hay gente que está pensando en abandonar su territorio aparentemente para un futuro mejor, pero no, tal vez ese futuro mejor no existe. Hay gente que incluso tienen una casa buena, tienen carro, comienzan a vender en su territorio el carro, la casa, y se van y se vienen a otro territorio, como acá a los Estados Unidos, y aquí les es difícil pagar incluso una renta, y viven hasta 2 familias y hasta 3 en un mismo apartamento, en una misma casa, y no hay privacidad. Abandonaron su lugar de propósito. Quiero hacer una oración por ti. Padre maravilloso, en esta hora yo bendigo a tu pueblo. Yo bendigo a cada creyente, a cada hijo tuyo que está oyendo esta palabra. Y yo decreto, Padre, que tú les traes a ellos dirección oportuna, dirección, Padre, en sus vidas, para elegir, para hacer buenas decisiones. En esta hora decreto que ellos no abandonan su cobertura, no abandonan su lugar de propósito, no abandonan su lugar de asignación, no abandonan, Señor, la iglesia local que tú les has establecido. Los bendigo a todos y a cada uno de ellos en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. En esta hora, aquí tengo 2 peticiones. Vamos a orar por estas peticiones. Antonio Paredes pide oración por sanidad. Lisa Sus pide oración por Kale, que está pasando por el proceso de la pérdida de su mamá. Que Dios le ayude con el dolor y que no siga convirtiendo el dolor en hostilidad. Que pueda tener paz en su corazón. Padre maravilloso, yo pongo estas peticiones delante de tu santa y maravillosa presencia. Te pido que esta persona, Señor, pueda transicionar el dolor, pueda, Señor, entender el dolor y pueda soltar el dolor, Señor, de la pérdida de su madre. Que esta persona pueda entender que a los que a ti ama, todas las cosas nos ayudan para bien. En el nombre de Jesús, Padre maravilloso, en esta hora también pongo a tu hijo Antonio Paredes delante de tu presencia, Señor, y decreto total salud. Envío la palabra de sanidad. Envío la palabra de sanidad, la palabra de poder, y decreto sanidad sobre todo su cuerpo. En esta hora les bendigo. Si estás pasando algo, por favor, rápido, en el nombre de Cristo. También saludo a Alberto Cisnero, a Norma Moreno, a Teresa Molina, que están conectados. Bendiciones y les espero el próximo martes. El próximo martes voy a seguir con este mismo tema, pero voy a hablar ya de Noemí y de Ruth. Voy a hablar de la segunda parte de la historia de Noemí, porque al final Noemí se regresó a su tierra de origen, se regresó a Belén, y en ese lugar Dios la volvió a restituir. Dios le devolvió lo que había perdido. Te bendigo y nos vemos el próximo martes. Bendiciones.